Buenos días a todos. En nombre de Dios y Villarrica, entonces damos comienzo a la sesión ordinaria número 59 del Consejo Municipal, con fecha 14 de febrero del 2023. Saludar a la audiencia, señores concejales, señores director de don Víctor Mora, la señorita Ángela Mendoza, la directora subrogante, la señora Ana María González, con su secretaria ejecutiva, y don Néstor Burgo. El primer punto de la tabla, entonces, tomar acuerdo, acta sesión extraordinaria número 23, actas secciones ordinarias número 57 y 58. Darle la bienvenida también a don Néstor Burgo, que viene llegando de sus vacaciones. Gracias por estar de nuevo acá. Saludar también al asesor jurídico, don Israel Carrasco. Queda entonces a disposición de los señores concejales las actas número 23, 57 y 58. Sí, perdón, señor presidente, solo para informar que la concejal, señora Catalina Guadenchoa, sí, por un tema de salud, no va a estar presente hoy día. Sí, ayer me informó que iba a estar fuera. ¿Alguna duda del acta? ¿De las actas? Por mi parte, alcalde, no tengo objeción. Por mi parte tampoco. Ahí la campana. Ya, gracias. No, ¿tomamos la votación entonces, señor secretario? Sí. Concejal Beltrán. Apruebo. Concejal Durán. Apruebo. Concejal Landini. Sí, apruebo. Concejal Medina. Apruebo. Concejal Mora. Apruebo. Señor presidente. Sí, apruebo. Aprobado. Ya, muchas gracias. Pasamos entonces al punto 2 de la tabla, entrega y presentación informe de auditoría financiera municipal. Esta presentación la va a hacer don Víctor Mora, en conjunto con la empresa. Buenos días. La presentación le corresponde hacerla a la representante de la empresa auditora, que es don Ítalo Bravo Muñoz. ¿Ya? Él es contador auditor, representante de la empresa Fortunato de Asociados Limitada. Es una empresa, bueno, todos la conocieron en su oportunidad cuando se adjudicó la licitación. Una auditoría que costó 24,5 millones de pesos, para recordar al Consejo, para quienes no recordaban la cifra por si acaso. Víctor. Y que abarcó 4 años, desde 2016 hasta parte del año 2021. Entonces, don Ítalo, que es la parte final del trabajo, es la exposición también considerar que la auditoría se inició el trabajo de campo. Efectivamente se inició de acuerdo, estaba revisando el acta de entrega acá, porque como la memoria es frágil. Perdón. Decía que la presentación le corresponde hacerla al representante de la empresa auditora Fortunato y Asociados Limitada, que es una empresa de Valparaíso, a don Ítalo Bravo Muñoz, contador auditor, que es el senior de la empresa, y decía también que esta auditoría costó 24,5 millones de pesos, de acuerdo a la adjudicación que se hizo en su evaluación y adjudicación que se hizo con acuerdo del Consejo en su oportunidad. Y también oportuno es decir que el trabajo de auditoría propiamente tal se inició de acuerdo al acta de entrega de terreno el 14 de junio del año pasado. Eso, Ítalo. Gracias. Víctor. Buenos días, alcalde, concejales. Bueno, como señalaba don Víctor, mi nombre es Ítalo Bravo. Vengo en representación de la empresa Fortunato y Asociados a hacer la exposición del trabajo de auditoría que realizamos, como bien señalaba don Víctor, en el periodo del año pasado, y esta es la última etapa que es la presentación propiamente tal. Ahí se está empezando la proyección, ¿ya?
Bueno, como se señalaba, el periodo de ejecución comprende los años 2016, 2017, 18, 19 y 2020. ¿Ya? Esto me dijo que... Ah, no, permiso. Bueno, lo primero es los objetivos del trabajo. Señalar que era la evaluación de la situación financiera, la eficiencia del gasto y la ejecución presupuestaria de la municipalidad y los servicios traspasados de educación y salud, comprendido entre los años 2016 al 2020, y el propósito era obtener una opinión respecto a la razonabilidad de las cifras presentadas en los estados financieros, individuales de cada uno de ellos y el sistema de control interno de cada una de las unidades, ¿ya? Después nos señala que debíamos obtener una opinión respecto a la ejecución presupuestaria del estado de la situación financiera por los mismos periodos 2016 al 2020. Para efectos de informes, nosotros hicimos tres estados financieros comparativos, que fue 2016-17, 18-19 y 19-20, para dejar el último comparativo, porque si no nos quedaba fuera el año 2020. ¿Ya? Como segundo punto, dice obtener una opinión respecto al grado de la razonabilidad y confiabilidad de las cifras contenidas en los estados financieros y en los ingresos y gastos de la ejecución presupuestaria. ¿Ya? De acuerdo a normativas de la Contraloría General de la República, vigente en este periodo, que nos abarca la circular 6820 y obviamente los principios contables de la Nación, ¿ya? Y la evaluación y cumplimiento del envío oportuno y complemento exento de errores de los informes requeridos por los distintos organismos públicos. ¿Ya? Los tipos de opinión de auditoría. ¿Ya? La opinión de auditoría está descrita en las normas internacionales de auditoría, en donde indica que el auditor se formará una opinión sobre los estados financieros si han sido preparados en todos los aspectos materiales de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Con el fin de formarse dicha opinión, el auditor incluirá si ha obtenido una seguridad razonable sobre los estados financieros. En su conjunto están libres de incorrección material, debida o fraude o error, o dicha conclusión tendrá en cuenta las siguientes consideraciones. La conclusión del auditor de conformidad con la NIA 330 sobre si se ha obtenido evidencia de auditoría y suficiente y adecuada. La conclusión del auditor de conformidad con la NIA 450 sobre las incorrecciones no corregidas, son materiales individualmente o de forma agregada. Bien. Evaluar si los estados financieros han sido preparados en todos los aspectos significativos de conformidad con los requerimientos del marco de información financiera aplicable, y la evaluación tendrá también en consideración los aspectos cualitativos de las prácticas. Bien. Esto es una consideración respecto al informe de los estados financieros y explicarles cómo se basa la opinión de auditoría, ¿ya? En especial, teniendo en cuenta los requerimientos del marco de información financiera aplicable, el auditor evaluará si los estados financieros revelan adecuadamente las políticas contables significativas seleccionadas y aplicadas. Las políticas contables seleccionadas y aplicadas son congruentes con el marco de información financiera aplicable, así como adecuadas. Las estimaciones contables realizadas por las direcciones son razonables. La información presentada en los estados financieros es relevante, fiable, comparable y comprensible. Y los estados financieros revelan información adecuada que permita a los usuarios, quienes se destinan, entender el efecto de las transacciones y los hechos que resultan de material sobre la información contenida en los estados financieros. Los tipos de opinión de auditoría. Tenemos una opinión favorable. Se emiten aquellas auditorías de cuentas que, habiéndose aplicado todos los procedimientos de auditoría, los mismos han sido satisfactorios, no existiendo limitaciones al alcance del trabajo del auditor. Asimismo, una opinión favorable implica, además de la no existencia de limitaciones al alcance, que las cuentas anuales se han formulado de conformidad con los principios contables generalmente aceptados, aplicados uniformemente, conteniendo estas toda la información necesaria y suficiente para su adecuada comprensión e interpretación. Una opinión con salvedades. No siempre el informe del auditor es favorable. Por el contrario, es relativamente frecuente que éste contenga una opinión adversa derivada de las denominadas salvedades, o bien se opte por la abstención, provocada por la incertidumbre y limitaciones al alcance. Es aplicable cuando, a juicio del informe del auditor, existen circunstancias que afectan significativamente a las cuentas anuales en su conjunto, y estas pueden tener su origen en alguna de las siguientes situaciones.
limitaciones al alcance, errores o incumplimiento de los principios y normas contables, omisiones de información necesaria, cambios en los criterios contables aplicados con los utilizados en los ejercicios anteriores. Las limitaciones al alcance se dan cuando el auditor no le es posible realizar alguna prueba de auditoría de cuentas que considera relevante para establecer su opinión. Las incertidumbres surgen por aquellas situaciones en que el auditor no es capaz, con los datos que dispone, de evaluar su incidencia en las cuentas anuales, y una opinión desfavorable supone la manifestación de que las cuentas anuales no reflejan la imagen fiel, por lo que es el resultado de errores, incumplimientos de naturaleza muy significativa, o que hay un número de elevados de salvedades. El auditor debe indicar las razones por las que se expresa una opinión desfavorable. Opinión denegada o abstención de opinión. Se emplea para indicar que después de realizar las auditorías de cuentas, el auditor no ha sido capaz de formarse una opinión sobre la situación que refleja la contabilidad de la empresa, por limitaciones al alcance, errores o incumplimientos de los principios y normas contables, omisiones de información necesaria, cambios en los criterios contables aplicados con los utilizados en el ejercicio anterior. Las limitaciones al alcance se dan cuando el auditor no le es posible realizar alguna prueba de auditoría de cuentas que considera relevante para establecer su opinión. Las incertidumbres surgen por aquellas situaciones en que el auditor no es capaz, con los datos que dispone, evaluar su incidencia en las cuentas anuales. Debemos indicar que una abstención de opinión, desde el punto de vista de auditoría, es una opinión basada en los descritas de las normas internacionales de auditoría, ¿ya? Bueno, respecto a los estados financieros del municipio, estos son del área municipal, ¿ya? Tenemos los estados financieros comparativos respecto al activo, ¿ya? Desde el periodo del 2016 al 2020 tenemos activos corrientes y activos no corrientes, ¿ya? Dentro del activo corriente tenemos el disponible, ¿ya? Si observamos desde el 2016 al 2020 existe un incremento del rubro de disponibilidades, que en este caso son las cuentas contables, las cuentas corrientes, lo que está en banco y etcétera, ¿ya? Respecto al total de activos, al año 2020 teníamos 13.000 millones. Estas cifras están expresadas en miles de pesos, ¿ya? 13.000 millones. En el 2019 fueron 10.000, en el 2018 fueron 8.400, en el año 2017 son 7.500 y en el año 2016 son 7.400, ¿ya? Esto a nivel general. Si nosotros empezamos a desglosar las partidas importantes, lo más relevante dentro del estado financiero es obviamente el rubro disponible, y después tenemos lo que son los bienes de uso. Los bienes de uso tenemos todo lo que corresponde a activos fijos, bienes de uso depreciables, los terrenos, los mobiliarios, las infraestructuras que tiene el municipio, ¿ya? Y después tenemos los pasivos por el otro lado, ¿ya? Aquí tenemos, bueno, para el año 2020 tenemos pasivos corrientes, otras deudas y el patrimonio, ¿ya? Respecto al año 2020 tenemos el total de pasivos por 13.000 millones, en el año 2019 10.000 millones, en el año 2018 tenemos 4.300 millones, ¿ya? En el año 2017 tenemos 3.396 millones y en el año 2016 tenemos 3.302 millones, ¿ya? Si hacemos un comparativo entre activos y pasivos, esto debiera existir una dualidad económica, ¿ya? Una partida doble que se le llama, en que el activo debe ser igual al pasivo más el patrimonio. Y para los años 2016, 17 y 18, esa dualidad no existió. Si se fijan en el total de activos en el año 2016, tenemos 7.472 millones y en el pasivo del 2016 tenemos 3.302 millones, ¿ya? Mismo caso con el 2017, 3.396 y 7.566 en el 2017. Y en el 2018 fueron 8.479 y en el 2018 en pasivos tenemos 4.309, ¿ya? Esto no se debe dar contablemente, ¿ya? Aquí existieron errores
en registros contables que afectaron obviamente en el patrimonio, porque hay cosas que no se registraron, situaciones que se hizo una derivación de separación, cuando se separó educación y salud, se generaron estas diferencias y se corrigieron en el año 2019, lo que afecta obviamente en una opinión de auditoría. Por eso hice el preámbulo con el tema de las opiniones de auditoría, ¿ya? La opinión de nosotros con respecto a los estados financieros fue: estas son la base para la abstención de opinión, ¿ya? Y ahí señalamos que no fue posible obtener información suficiente y apropiada que permitiera entregar evidencia de auditoría respecto de múltiples elementos relacionados con la preparación, exposición y revelación de los estados financieros tomados en su conjunto. Y ahí señalamos que para el periodo 2016, 17 y 18, los estados financieros no cumplen con un principio básico de contabilidad, que es la partida doble, la cual consiste en realizar una doble anotación en las cuentas donde entrega el importe del debe y lo que sale al haber, ¿ya? Y ahí señalé que el activo es igual al pasivo más el patrimonio, que ahí se debe dar la dualidad económica o el principio, ¿ya? La municipalidad no preparó o no nos proporcionó análisis o estados demostrativos de cuenta en conformidad a lo señalado en el capítulo primero de la materia de registros contables y comprobantes contables, que es registros de inventario y balance, ¿ya? Si bien es cierto, el municipio reporta todo lo que señala la Contraloría, es importante señalar que además se debe tener análisis extras contables que permitan validar y sustentar las cifras que uno tiene en los estados financieros, ¿ya? Entonces, la abstención de opinión, debido a la importancia en los asuntos descritos en los párrafos anteriores, relativos a la base para la abstención de opinión, no hemos podido obtener una opinión suficiente y apropiada de evidencia de auditoría para dar una opinión de auditoría sin salvedades, ¿ya? Entonces, derivado de estas son las observaciones de control interno municipales, ¿ya? Lo primero que señalamos es la inexistencia de la partida doble, como lo señala, dentro del periodo 16, 17 y 18, el cual fue subsanado en el año 2019, ¿ya? Dice: la descuadratura en los años antes señalados se visualizan en los asientos contables de apertura de los periodos y una diferencia de 4.170 millones, que esa es la diferencia que se viene arrastrando por los tres periodos, ¿ya? Después tenemos cuentas sin análisis que sustentan las cifras presentadas, ¿ya? Lo que señalé, o sea, si bien es cierto, el sistema que se utiliza acá en Chile, anualmente se pueden generar asientos contables y libros mayores, pero no existe un registro desde el origen de la cuenta, ¿ya? Entonces, uno tiene que, para hacer un análisis, debe entrar a visualizar cada periodo o cada año para identificar qué partidas componen los saldos de las cuentas, ¿ya? Y ahí señalamos, por ejemplo, anticipo a rendir cuentas. Se evidenció que al cierre del periodo no fueron rendidos los fondos en virtud de lo señalado en la resolución 30 sobre rendiciones de cuentas, toda vez que quedan pendientes los saldos acumulados anteriores al año 2016, ¿ya? O sea, vienen saldos desde el 2016 en adelante, y ese fue el periodo que nosotros abarcamos. Después tenemos diferencias en las conciliaciones bancarias, ¿ya? Se evidenció la diferencia en los registros auxiliares en las conciliaciones bancarias y los saldos contables, ¿ya? Aquí se hizo un desglose de las cuentas de los bancos de los fondos presupuestarios. Se consideraron todos los fondos presupuestarios, ¿ya? Y lo que estaba reflejado con las conciliaciones nos generó una diferencia no conciliada para el año 2020 de 2.785, estos miles de pesos, o sea, son 2 millones y fracción. En el año 2019 son 18 millones, en el 18 fueron 4 millones, en el 17 fueron 5 y en el 16 fueron 11, ¿ya? Aquí señalamos la inexistencia de auxiliares de activo fijo, ¿ya? El municipio no cuenta con un detalle de los bienes que componen el activo fijo. Más que no exista el auxiliar, aquí sucedió un tema. O sea, la persona que llevaba el activo fijo ya no forma parte del municipio. Yo creo que ustedes a lo mejor saben por qué. O si no lo saben, bueno, la persona que hacía este trabajo, por lo que nos comentaron, él había fallecido, ¿ya? Entonces, se desconocía o cómo se operaba el sistema las personas que están dentro del departamento. Entonces, igual es complicado, no pudimos extraer información, costó mucho poder hacer las validaciones en este sistema, ¿ya?
Conciliación de cuentas de saldos de administración. Aquí lo que se hace es considerar todos los bancos de fondos de proyecto y considerar las cuentas 114.05 y las 214.05. ¿Ya? Estas son las donde se ingresan los recursos externos que administra el municipio en cuentas de pasivos, que son las 214.05, y debiera generarse un saldo espejo con lo que está en el recurso en el disponible. ¿Ya? Por ejemplo, para el año 2020 dice que en la 214.05 tiene 2.355 menos lo que tiene que por rendir o rendiciones, que son 1.247, y debiera tener un saldo disponible de 1.108 y en disponibilidades tenía 1.247. ¿Ya? O sea, aquí el efecto es que hay más plata en las cuentas de bancos de proyecto que en la cuenta de la comparación entre el espejo que existe entre la 214 y la 114. ¿Ya? Este es un tema contable, pero si bien es cierto debe existir un registro y que sea similar a lo que está en bancos y lo que tienen por rendir, porque puede ser que existan traspasos que no se hayan reflejado y que por eso existen estas diferencias, o algo que a lo mejor nosotros no consideramos para la cuadratura, ¿ya? Pero más o menos eso fue lo que se señalaba. Ahora, todos estos efectos y todas estas anotaciones que están erróneas en las cuentas 114, en la 116, en la 121, en la 124, en la 115, 115.12, repercuten en el saldo inicial de caja, en la determinación y en la forma en que se elabora el presupuesto. O sea, todos los errores contables que uno evidencia en el proceso de la auditoría te llevan a determinar un error o en la determinación del registro de tu saldo inicial de caja. ¿Ya? Si bien es cierto, la metodología está bien aplicada, no hay diferencias, pero sí con todos los errores que se presentan en las cuentas anteriores, te toma una mala decisión y te hace llevar la metodología correcta, pero en base a una información que no es sustentada 100%. ¿Ya? Respecto al tema de las bodegas municipales, este es otro tipo de observaciones. Bueno, se hizo una visita a las bodegas municipales y se evidenció que no habían elementos de seguridad para el acceso a la bodega. ¿Ya? El colega fue, verificó, bueno, los funcionarios estaban trabajando y no le pidieron ningún tipo de situación, o sea, que viniera con casco de seguridad o le pasaron ellos, con zapatos de seguridad, ningún tipo de situaciones. ¿Ya? Después señalamos que no hay un inventario de existencias. Al consultar al bodeguero municipal sobre el control de bienes, este nos indica que no realizan inventarios, que no existe un registro interno de los bienes recibidos de los proveedores o los enviados por la municipalidad. Por tal motivo se asume que ante la falta de mecanismos de inventarios o control interno, se desconoce la cantidad de materiales y herramientas presentes en la bodega y el estado actual que presentan dichos bienes, considerando que la gestión tanto de ingresos de materiales, el estado y la salida de estos, debiera ser controlado y gestionado de acuerdo con las necesidades presentes en la comuna. ¿Ya? Bueno, aquí también señalamos el tema de los inventarios y no existe un tema contable respecto al tema del control de los bienes que existen en las bodegas. ¿Ya? Se observa un funcionario fumando en las dependencias de la bodega. O sea, en la bodega municipal hay mucha madera, hay combustible, hay aserrín, entonces es un peligro inminente en caso de que, no sé, el cigarro quedó mal apagado y un incendio. Entonces, ahí señalamos que en el recurso de la visita podemos notar un funcionario fumando en el área de la bodega municipal, considerando que claramente se indica la prohibición de realizar dicho acto, como se evidencia en la señalética o la señalización que se encuentra a vista de todo el personal. Además, se presume que esta acción parece habitual entre el personal, ya que los funcionarios presentes en el lugar no dan inicio de corrección a la acción del compañero. ¿Ya? El análisis del presupuesto. Bueno, estas son las partidas presupuestarias del año 2016. El presupuesto vigente al 31 de diciembre, percibido la diferencia y lo que se ejecutó dentro del presupuesto en ingresos y en gastos. ¿Ya? El presupuesto se ejecutó prácticamente en un 100%, un 94%, y en el ingreso y en gastos un 89%. ¿Ya? Lo que da un resultado presupuestario de 515.069, ¿ya? Que es un superávit, por así decirlo. ¿Ya?
Para el año 2017, la ejecución de ingresos abarcó un 94% y en gastos 90, parece, 98, no lo veo. Y tenemos un resultado superávit de 330 y tantos millones. Respecto al 2018, bueno, se evidencia ahí una pequeña sobreejecución de ingresos. Ya tenemos más percibidos que los devengados. De ahí es un tema de ajustes contables, de modificaciones presupuestarias que a lo mejor no se realizaron en la oportunidad y quedó esta sobreejecución, por así decirlo. Pero es un mayor ingreso, entonces no afecta tanto. Lo complicado sería que hubiese una mayor ejecución en el gasto, ¿ya? En el año 2019, igual, la sobreejecución, ahí tenemos un mayor ingreso, ¿ya? Pero en cuanto a gastos, se mantiene entre el 90 y el 70%, o sea, hay una ejecución igual, existe ahí, por ejemplo, un 67% de ejecución. Entonces, hay un mayor devengado respecto a lo que efectivamente se pagó, ¿ya? Y finalmente, el 2020, bueno, tenemos un periodo de ejecución, un 79% en los ingresos y un 89% en el gasto, si mal no veo. Y ahí tenemos un déficit presupuestario. O sea, más que un déficit, es un resultado. Sí, es un déficit presupuestario, pero no significa que exista déficit presupuestario, ¿ya? No sé si se entiende el. ¿No? No se entendió. No existe. No existe déficit. Lo que pasa es que el resultado es negativo del presupuesto, porque hubieron mayores ejecuciones, hubo un mayor gasto que ingresos, ¿ya? Eso sí, pero no es que exista un déficit presupuestario. ¿Y por qué se produce eso? Porque el presupuesto quedó, a ver, existe un saldo inicial de caja, tenemos un presupuesto vigente de 14.000, ya que dijimos que íbamos a percibir dentro del año, y finalmente de los 14.000, por el tema de la pandemia y todo lo que pasó, o sea, recibimos menos plata, pero sí y generamos lo mismo, la misma cantidad de gastos que ya teníamos, y algo se sucedió que no se ajustó en alguna partida dentro del percibido, ¿ya? Por eso se genera este resultado negativo en el presupuesto, ¿ya? Pero por ahí va la situación, o sea, es netamente por un tema de ajustes y modificaciones presupuestarias. En conclusión, los menores ingresos se ajustaron en el periodo por la situación de pandemia que hubo. O sea, si había proyectado 10.000 millones de pesos y se recibieron 5, se ajustó a los 5 y no a los 10.000. Claro. Bueno, eso con respecto al tema de los números. El estado de situación financiera del Departamento de Educación, ¿ya? Cambiamos de materia. Igual, o sea, lo más relevante aquí siempre va a ser el rubro disponible, ¿ya? Y ellos, lo otro que tienen muy poquitas cuentas, entonces es un estado financiero bastante más acotado, y los bienes de usos depreciables, que es su segundo mayor valor dentro del estado financiero, ¿ya? Y en cuanto a gastos, ellos tienen administraciones de fondos que se vienen arrastrando de periodos anteriores, los gastos y el patrimonio, ¿ya? También pues no existe la dualidad económica, no, aquí sí estaba correcto, aquí no hubo problemas con respecto a la diferencia entre el activo y el pasivo, ¿ya? El activo 2379, 2379, 2016, 2017 y 2018, o sea, aquí sí estaban bien los estados financieros, ¿ya? Ya, bueno, respecto a la presentación de las observaciones, dice que tenemos saldos acreedores en las cuentas bancarias, ¿ya? Saldos acreedores significa que vienen, es como que hubo un mayor gasto o los bancos están sobregirados, ¿ya? Ese es lo que se está señalando en esa partida, que son 70 millones, que es ese del 2019, ¿ya? Banco Junji extra presupuestario, dice: presenta un saldo acreedor. Al revisar la conciliación bancaria de dicha cuenta, en el 31 de diciembre se determinan cheques girados y no cobrados por 135 millones, lo que excede los límites de los fondos, y ahí es porque nos queda con este saldo negativo, ¿ya?
anticipos y aplicaciones de fondos. ¿Ya? Aquí señalamos que vienen con saldos de arrastre y sin análisis de la composición. Al observar los rubros de anticipo y aplicación, nos percatamos que en la contabilidad existen montos de 97 millones, ¿ya? Que serían estos, que provenientes del año 2017-16 vienen con un saldo de apertura de la cuenta 11403, del cual del año 2020 se llega a la suma de 98 y además fue aperturado a otro nivel. ¿Ya? Se abrió la cuenta en dos partidas, separándola del 97 y después bajó a 98 saldos departamentos de arrastre de educación, ¿ya? Que ahí se modificó. Respecto a la inexistencia de los auxiliares de activo fijo, ¿ya? El Departamento de Educación no cuenta con un detalle de los bienes que componen el activo fijo y los respectivos sustentos, ¿ya? Misma situación, o sea, existen inventarios, pero no así el control sobre los bienes, ¿ya? Entonces es difícil identificar si efectivamente están bien valorizados las cifras que se están presentando en el estado financiero en estas partidas. Bueno, se hizo una visita a los establecimientos de la comuna y se observaron libros de asistencia que en el caso no se evidencia el cálculo y registro de las horas laborales efectivamente ejecutadas por los funcionarios, por lo cual no nos señalan que estos no son reportados al Departamento de Educación y ya que se consideran en todo momento el cumplimiento de la jornada semanal pactada. Situación que confirmada por la Ley de Recursos Humanos del DAEM, aun cuando el funcionario acumule atrasos por más de 60 minutos, el sueldo no se ve mermado, ¿ya? Aquí, bueno, presentamos algunos libros, no se ve muy bien, pero, por ejemplo, aquí no se ven las firmas de algunos funcionarios, no se ve la sumatoria. Uy, salieron bien mal las fotos. Pero bueno, el tema es que, claro, los funcionarios no van firmando como corresponde los libros, si bien existe la sumatoria, pero no se coteja y no se informa al DAEM, ¿ya? Respecto al Departamento de Salud, este es el estado de situación financiera, ¿ya? Misma situación, o sea, siempre el rubro disponible va a ser el más importante y relevante, y los bienes de uso depreciable, ¿ya? En cuanto al activo, que son la mayor importancia, ¿ya? Respecto al tema de los gastos, aquí existía la diferencia también en el estado financiero entre el 2016 y el 2018, ¿ya? Una diferencia entre el activo y el pasivo. Bueno, aquí señalamos la partida que nuevamente se repite, que es 16, 17 y 18, y el monto de la diferencia son 75 millones de arrastre y que se corrige en el año 2019, ¿ya? Ahí se hacen las rectificaciones correspondientes. Acá tenemos rubros con saldos de arrastre en los registros contables de la cuenta 11405. Dice la confiabilidad respecto al año 2016, además no fue posible identificar el origen de la partida, ¿ya? Tenemos todos estos programas que vienen con saldo, ¿ya? De acuerdo a un oficio de Contraloría y en algunos dictámenes, todos los ingresos del área del Departamento de Salud son presupuestarios, ¿ya? Y estos programas en su mayoría son presupuestos a contar del año 2018, no recuerdo bien el año, ¿ya? Pero todos estos programas entran como ingreso presupuestario, entonces quedaron como saldos de arrastre en estas partidas y que no han sido ajustadas, ¿ya? Entonces eso es que falta un análisis, revisar si están rendidos, no están rendidos, si se pueden reutilizar las plata. Entonces eso falta un análisis más acabado de la situación por parte del Departamento de Salud, ¿ya? Respecto al tema de los bienes de uso, ¿ya? Aquí nos facilitaron el auxiliar del activo fijo, pero estaba desactualizado y no concordaba con la contabilidad, ¿ya? Entonces, al consultar al Departamento de Salud por la existencia del auxiliar del activo fijo por los años de auditoría, se indica desconocimiento de ausencia de un detalle preciso de los bienes que componen el activo fijo y su respectivo sustento en la cifra de los estados financieros, ¿ya? Los documentos denominados como plantilla de activo fijo del 2016 al 2020, en comparación con, ya, o sea, la plantilla que nos facilitaron, la planilla, no era consistente con los registros contables que se nos presentaron, ¿ya? Entonces, por eso que también dejamos estas diferencias, ¿ya?
Aquí está la planilla, ¿ya? El saldo balance y el saldo del auxiliar. ¿Ya? Por ejemplo, en edificaciones, en el saldo balance teníamos 4.145 y en la planilla no venía nada. En los vehículos decía que eran 11.900, 11 millones, y acá tenemos 14 millones en el auxiliar. Entonces las planillas no eran consistentes con la información en el contable, ¿ya? Eso fue el 2016, 17, en el año 2018, ¿ya? En el año 2019, claro, aquí ya está un poquito más completo el auxiliar, pero aún así existen inconsistencias. O sea, máquina y equipo de oficina dice que son 35 millones y ahí nos aparecen 73 en el balance. Entonces, acá tenemos una de 255, nos aparecen 9. Entonces, hay diferencia. O sea, a nivel general teníamos, según contabilidad, 413 millones y en el auxiliar tenemos 242. Entonces, no hay una consistencia en la información extra contable que mantienen, ¿ya? Después tenemos en el 2020 que son 670 y acá dijeron que eran 190. Entonces, son diferencias que tienen que ajustarse, más que ajustarse, o sea, realizar el inventario en virtud de que con las normas de NIC y SP se tenía que hacer un inventario, entonces hay que ajustar el activo fijo y cómo se está avanzando en ese proceso, ¿ya? Lo otro que identificamos que existía una diferencia entre la escala de sueldos de la remuneración básica mínima nacional y la obligada por el Departamento de Salud, ¿ya? De acuerdo a lo que nos señalaban, se utilizaba la escala nacional y al contrastarlo con la información que estaba en la página de transparencia, claramente existían diferencias, ¿ya? Aquí está la escala de transparencia del municipio y lo que señala la escala nacional. Esto es para el año 2020, ¿ya? La escala nacional dice que son, en la categoría de sueldos A1, dice que son 1.181.503 y en el A1 de transparencia dice que es 1.150.000, ¿ya? Entonces eso obviamente afecta en las remuneraciones de los profesionales de la salud, ¿ya? Igual tratamos de identificar en las actas del Consejo y no encontramos que haya sido un ajuste o que ustedes o los consejos anteriores hayan aprobado un reajuste a la escala de sueldos de los profesionales de la salud, ¿ya? Entonces ahí el Departamento de Salud tiene que revisar cuáles son efectivamente las escalas de sueldos que están utilizándose, ¿ya? Lo otro que tenemos es una falta de control sobre el portaje en la carrera de los funcionarios. Aquí se lleva una planilla, un control en una planilla Excel para la categoría y para los funcionarios, ¿ya? Siendo que existe el sistema de remuneraciones y el de personal del sistema de CAS Chile, en el cual se debe ingresar la información, cosa que el sistema automáticamente vaya dejando un registro de cuáles son los movimientos de las horas de los cursos que van realizando los profesionales y cómo se va moviendo en su calidad de funcionario, porque finalmente eso repercute también en la remuneración de la persona. O sea, puede ir en un incremento y aumentándose la remuneración. Obviamente, claro, existe una planilla Excel, pero el Excel uno es más manipulable, a menos que esté protegido y que la persona que lo tenga sepa la clave y todo el tema, pero es un tema más sistemático, que se está pagando por un sistema el cual no se está utilizando, por lo que nos señalaban, no tenían la persona, nunca se le hizo la capacitación para poder utilizar de buena forma el sistema. ¿Ya? Bueno, en resumen y las consideraciones finales del proceso de la auditoría, tenemos que el resumen dice inexistencia de la partida doble entre los años 2016 y 2018 debido a errores de años anteriores que repercuten en las aperturas contables, ¿ya? El municipio no presentó análisis de cuentas o estados demostrativos de cuentas que sustentan las cifras presentadas en los estados financieros. Un análisis de cuentas corresponde a los registros históricos de las partidas que componen los saldos. Dichos registros deben ser presentados en detalle en la composición con fechas históricas y montos. Y obviamente el deudor o el proveedor a quien se le deba, ¿ya? Inexistencia de auxiliares de activos fijos que respaldan las cifras de los estados financieros. Saldo supo sobrevalorado en las cuentas de activos y pasivos. Extemporaneidad en la contabilización de las rendiciones por subvención a organizaciones comunitarias, diferencia en saldos contables del rubro disponible en las respectivas conciliaciones, controles deficientes en el manejo control de los bienes que se encuentran en la bodega municipal para el consumo interno y externo,
Deficiencia en el control del manejo presupuestario, toda vez que se evidencian sobreestimaciones presupuestarias entre el presupuesto inicial y el vigente. Así también se evidenció que no se realizan las modificaciones que adecuan el presupuesto vigente a lo realmente devengado. Ya en eso, por eso tenemos los mayores ingresos que se generaban. ¿Ya? Bueno, como recomendaciones finales, preparar y mantener actualizados los análisis de cuentas, que estos sean consistentes con los saldos presentados en los estados financieros. La elaboración de los análisis permitirá tener una claridad sobre los recursos y las obligaciones que tiene el municipio. Producto de la adopción a contar del año 2021, considerando la primera adopción a las NIC-SP, es momento para el municipio adoptar y ajustar las partidas contables que se tuviesen discrepancia, y así también esta adopción se pudo realizar hasta el año 2022. ¿Ya? O sea, tuvieron 2021 y 2022 para hacer los procesos de adopción, correcciones a los saldos iniciales. Obviamente esto tiene que ser consultado con Contraloría, pasar por las instancias que corresponda para hacer los ajustes correspondientes, ¿ya? Y efectuar un proceso de actualización y una toma de inventario, ¿ya? Esto también, o sea, Contraloría también le estaba dando énfasis al tema de los inventarios, que tenían que estar bien valorizados para poder hacer la adopción en el año 2021 y 2022, ¿ya? Bueno, eso es con respecto al tema de la presentación Es una presentación bastante acotada porque son 3 informes, se trató de consensuar lo que más... O sea, presentar lo más relevante. Bueno, hay cosas que pueden ver dentro de los informes en el control interno, y los otros 3 son los estados financieros, que básicamente la opinión de auditoría y las cifras que se presentan, los saldos contables que están en el estado financiero, ¿ya? Eso. ¿Dudas, consultas? ¿Sí? ¿Cuál es su nombre, disculpe? Ítalo Bravo. Don Ítalo. Bueno, primero que todo, don Ítalo, agradecer su exposición. Agradecer la exposición, y por su intermedio, presidente, tengo algunas preguntas que me gustaría realizarle a nuestro auditor. Primero, don Ítalo, quiero consultarle, ¿quién era su contraparte de esta auditoría? Don Víctor Mora y la señora Ángela en el tema específico contable. Perfecto. Usted señala en los informes que nos entrega que existió dificultad para acceder a cierta información en algunas cuentas en los diferentes departamentos, ¿no es cierto?, y áreas municipales. De esas irregularidades, ¿no es cierto?, que usted plantea, o de esas dificultades que usted señala, ¿cómo se manifiestan? Lo que pasa es que más que dificultades, cuando nosotros hacemos el proceso de la auditoría, pedimos la información contable y se señala que, bueno, nosotros pedimos los análisis de cuenta y, claro, nos pasan los mayores. Entonces, para nosotros ya eso no significa que existe una dificultad, ¿ya? Sino que es una limitación, porque nosotros estamos pidiendo el registro histórico, ¿ya? Y eso no se veía reflejado en los mayores, porque nosotros pedimos la contabilidad y ahí podemos extraer toda la información del 2016 al 2020, que fue el periodo que se abarcó. Y por eso que se señala que es una abstención de opinión, pero no es que existe una dificultad o que los funcionarios no hayan pasado la información, sino que la información es con la que ellos cuentan, ¿ya? No me queda absolutamente claro. Si usted no tuvo acceso a información, por ejemplo, voy a ir a la cuenta, aquí tengo un informe. Por ejemplo, la municipalidad no prepara o no nos proporcionó análisis o estados demostrativos de cuentas en conformidad en lo señalado el capítulo primero, materia, registro de comprobantes contables, registro de inventario de balances, etcétera, ¿no es cierto? Entre otros, con los siguientes rubros, dice: anticipos y aplicaciones por fondos por, esto está en miles de pesos, ¿no es cierto? Miles de pesos. Entonces, 1 millón serían... Mil y tanto. 1.000 millones de pesos. No. Entonces, Por ejemplo, anticipos y aplicación de fondos por 1.342 millones de pesos al 2020 y 632 millones al 2019. Claro. ¿Qué significa? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? A ver, eso es lo que... esos son los saldos que yo tengo en la contabilidad del 2019 y 20 estás mirando, ¿no es cierto? Ya. Por ejemplo, en esa cuenta en particular, ahí
viene con un consolidado de varias cuentas, ¿ya? Que son las 114.03, 05, 08, 06, dependiendo cada una de ellas, ¿ya? Entonces nosotros, ¿qué hicimos? Solicitamos el análisis de cuenta de eso y ¿qué es lo que nos facilitan a nosotros? Nos facilitan los mayores contables del periodo 2019 y 2020, pero ese saldo contable viene con un registro de apertura. Por decirte, eran 1.100 y son 1.000 de saldos de apertura. Entonces, cuando nosotros pedimos un detalle del saldo de apertura, por decirte, ya, cada uno de nosotros está asociado a una cuenta contable y cada uno de nosotros debemos algo. Y decimos, por ejemplo, Ítalo Bravo debe tanta plata, Juanito debe tanta plata. Y eso queda como un registro de apertura. Entonces, cuando nosotros decimos que no nos proporcionaron la información de acuerdo a los capítulos, a los señalados en las materias de los procedimientos, porque eso está de acuerdo a la 60820 en la normativa y en la materia, y así lo pusimos textualmente para señalar cómo se registran y cuáles son los registros oficiales que deben tener los municipios, ¿ya? Entonces, por eso señalamos que nos fue proporcionada la información con un detalle, pero sí nos facilitaron, como te señalo, los registros contables y los mayores, ¿ya? Pero sin un detalle acabado de cada uno de la composición de los deudores. Ya, o sea, esto en estricto rigor significa que ustedes en varios fondos no pudieron emitir opinión, digamos. Correcto. Y eso es por decirte, es como que hubiera un saco de gato, por así decirlo. Una bolsa de gato, usted lo define como una bolsa de gato, ya. Entonces, su contraparte era don Víctor Mora, ¿no es cierto? Y la señora Ángela Mendoza, usted señala que tuvo dificultades. Estas dificultades, de acuerdo a lo que yo tengo entendido, también se replicaron en la Municipalidad de Pucón, porque usted también fue auditor de la Municipalidad de Pucón, si no me equivoco. Correcto. Digamos que existió dificultades en ambas municipalidades para poder acceder a este tipo de información, ¿no es cierto? Lo que pasa es que, a ver, si nos ponemos yo te puedo decir, yo he trabajado en muchas municipalidades, y no es solamente Pucón, no es solamente Villarrica, te hablo de todas las municipalidades, ninguna tiene un análisis de cuenta. Ninguna municipalidad yo creo que contaba con las manos las que tienen un análisis de cuenta, como te lo señalo yo, que venga un detalle con un descriptor de una persona que te diga, oye, ¿sabéis qué? El concejal tanto o la persona tanto me debe plata del año 90. Claro. Entonces, eso se cumple en virtud de la medida de los sistemas contables. Entonces, uno siempre, o el funcionario, se queda con lo que sale del sistema, pero no hay un análisis más acabado de la partida que compone el estado financiero. Perfecto. Y en Pucón, como tú dices, efectivamente, pasa exactamente lo mismo porque es el mismo sistema. Perfecto. Tengo solo una pequeña duda. Nosotros en el año 2017, digamos, y esto es un hecho de la causa, la municipalidad está siendo investigada por la Fiscalía Económica por un sobrepago existente de aproximadamente 1.200 millones de pesos. No sé si usted está al tanto de eso. 1.200 millones de pesos que salieron de las cuentas de la municipalidad y que no se repusieron nunca las cuentas de la municipalidad. Las razones son múltiples, no voy a entrar en los detalles de por qué, pero no lo veo reflejado en el análisis que usted plantea. Y eso me llama profundamente la atención. Claro, bueno, lo conversamos y como tú dices ya está en investigación, o sea, si nos vamos a meter, es lo mismo que me pasó en otro municipio en el norte, que también, o sea, hay una investigación importante en la cual, o sea, ya está todo dicho. ¿Qué más puedo opinar yo sobre ese tipo de investigaciones? ¿Pero se refleja en términos contables en el...? Si uno mira el estado financiero, claro, a lo mejor hay una diferencia que se puede estar generando. Los números de por sí señalan cosas, pero hay que entrar en el detalle a revisar que efectivamente se haya dicho. Lo que pasa es que no es una pequeña diferencia, son 1.200 no, millones de pesos. por eso. Ya. Y lo último que le voy a preguntar es, esta auditoría tenía que demorar 50 días, de acuerdo a las bases administrativas. Sí. Y demoró aproximadamente un año. ¿A qué usted le adjudica la demora de un año? Lo que pasa, a ver, más que el trabajo se hizo en el periodo que se ejecutó, que fueron 50 días, y de ahí entre las revisiones y que pudiéramos salvar algunas situaciones que estábamos con discrepancia, se fue distendiendo.
¿ya? Y esta presentación también, o sea, la habíamos realizado para diciembre, si mal no me equivoco, estaba como primera instancia, no sé si noviembre, diciembre. Y por X motivo se postergó. ¿Y las discrepancias con quién eran? No, lo que pasa es que, a ver, más que discrepancia fue que teníamos que consensuar algunos puntos de la auditoría, ¿ya? Algunas observaciones que obviamente no estaban de acuerdo y que fueron complementadas con mayores detalles, ¿ya? Porque estaban, como eran muy categóricas, más que o sea, sí categóricas y algunas cosas que había que modificar, ¿ya? Entonces ahí fuimos corrigiendo la situación y la presentación, claro, se pospuso porque hubo una descoordinación entre nosotros y se dilató hasta esta fecha porque obviamente yo no estuve en el periodo y los auditores que estuvieron presentes también no estaban, ¿ya? Entonces por eso fue en esta fecha. Ok, muchas gracias. Y ahí fueron casi 2 meses. Bueno, la verdad que yo también me declaro un poquito decepcionado. A ver, primero me gustaría que quede en acta que el año 2018 yo pedí se haga una auditoría financiera al municipio. ¿Por qué la pedí? Porque había una evidencia que el alcalde de ese tiempo ya debería dejar el cargo por lo que venía de que no podía estar más de 3 periodos. Y yo necesitaba, digamos, que haya una claridad en ciertos asuntos. La pedí el año 2018, la reiteré a fines del 2019, la reiteré nuevamente el 2020 y el 2021. Recién el 2022, con el alcalde acá presente, se logró que se adjudicaran fondos para hacer esta auditoría. Y coincido con el concejal anterior que yo esperaba se arroje un resultado, porque, a ver, bueno, siempre van a haber diferencias y las que yo detecto en la auditoría no son graves, pero lo que sí yo encuentro que es poco transparente, porque todavía, de los años que lo llevo pidiendo, todavía no se me ha dado una explicación de los casi 1.000 millones de pesos, que en el fondo fueron 957 millones de pesos, casi 1.000 millones de pesos que se pagaron de más a los profesores. Nunca se me aclaró, y lo esperaba en esta auditoría se aclare, nunca se me aclaró si esas plata las puso el Ministerio de Educación y se le deben al Ministerio de Educación, o las puso el municipio y se prorroteó en algunos gastos que tenemos en el municipio. ¿De dónde salieron? Porque la auditoría debería haber reflejado que a un profesor X debía pagársele 1.100.000 y se le pagó 1.400.000. Entonces la auditoría debería haber reflejado ese porcentaje y de qué caja salió ese pago. Y eso es lo que me decepciona, y no es menos, porque son casi 1.000 millones de pesos que en el fondo no sabemos. Ahora, ¿estará judicializado o no? Ese ya es tema judicial, y si lo irán a devolver o no, ya ese es un tema judicial claro. que me correspondería quizás el día que se entregue un resultado exponerlo, pero hasta la hora nunca he sabido fehacientemente de dónde salió esa plata, o si quedó registrada como un gasto mayor y que queda ahí como en statu quo mientras se soluciona, o qué. Entonces eso me provoca una desazón. Pero bueno, habrá que seguir insistiendo para ver algún día que se razone en esto y que se vea de verdad qué pasó con esos 1.000 millones de pesos, quién asume ese costo. Eso nomás, gracias. ¿Alcalde? Sí. Sí, muchas gracias. No, solamente agradecer la exposición, el trabajo realizado desde la consultora y desde también la municipalidad. Me imagino que esto fue un periodo de tiempo más o menos prolongado como para conocer tanto detalle. Yo no me voy a referir a los números, porque tenemos una serie de documentos ahí que nos hizo llegar nuestro secretario municipal, que creo que nos van a poder especificar varios temas y puntos. Y como dije, más allá del tema numérico y esta afán, no sé si punitivo,
A mí me interesa mucho cómo vamos a hacer para mejorar los procesos y que estas situaciones, no digo que no se vuelvan a repetir, eso quizás puede sonar casi utópico, pero sí tratar de que ciertos procesos se puedan regularizar. Yo entiendo que estoy viendo algunos documentos en educación, algunas cosas en salud. También entiendo que esto abarcó hasta el 2020. Entonces, también creo que sería importante en algún momento conocer cuáles son los cambios que se han hecho de parte de los departamentos, ya sea en la municipalidad, en educación o en salud municipal. Saber cuáles son las medidas que se están tomando para corregir todo este tipo de cosas y que esto sea un insumo, como dije, para mejorar en la gestión municipal, más allá, como dije, está a veces afán persecutorio, que yo entiendo algunos colegas lo manifiestan, porque es preocupante, porque hay un tema de transparencia también que nosotros tenemos que velar, cumplir y fiscalizar desde nuestro rol de concejales, pero a mí también me interesa la parte de mejorar, como dije ya, los procesos para que la gestión municipal pueda seguir avanzando. Creo que eso también es algo importante. Eso, alcalde, gracias. Lo importante de esto justamente era la auditoría entonces aquí ya podemos tener una pauta de lo que de los problemas y de cómo se pueden ir solucionando. Yo creo que aquí tenemos que preocuparnos y ver de qué forma podemos ir avanzando y ordenando la situación. Así que está bien. Sí. Una consulta. Tú mencionaste que en general los presupuestos municipales se acogen a las normas de Contraloría, ¿cierto? Y por lo tanto, eso es interesante destacar. Y lo segundo, que la metodología que ustedes usaron es de acuerdo a normas internacionales, que va más allá de lo que pide la Contraloría, ¿es correcto? Sí, a ver, es que para hacer la opinión de auditoría nosotros tenemos que basarnos en las normas internacionales de auditoría, ¿ya? Ese es para el tema de la opinión de auditoría. Si bien es cierto, este es un tema híbrido que nosotros utilizamos tanto las normas de auditoría, lo que es normas presupuestarias, lo que señala el marco normativo chileno a la aplicación, que era en este caso el oficio 6820, los principios contables del sector municipal. Entonces es una mezcla de cosas que hay que revisar en su conjunto. Entonces, claro, la opinión de la auditoría nace en virtud del estado financiero. No, eso lo entiendo, ya. Sí. Entonces, podríamos decir que en general, de acuerdo a la norma de Contraloría, la ejecución presupuestaria es correcta. Sí, ya. sí. Siempre y cuando, o sea, existen diferencias, existen claro. Situaciones que se pueden mejorar. Segunda pregunta, tú mencionaste varias veces CAS Chile, que entiendo que es un software, correcto, un sistema contable. ¿Ese sistema contable recoge íntegramente lo que pide Contraloría o más allá también? No, solamente, o sea, hay aplicaciones y funcionalidades del CAS Chile que permiten generar, por decir, análisis de cuentas, pero son análisis de cuentas anuales. Entonces, igual la persona que está detrás del sistema tiene que hacer un análisis, un backup para sacar información. ¿Y ese software, hay software más moderno o es el mejor, el CAS Chile? Todos los sistemas funcionan igual. CAS Chile, ProExi, SMS, son la misma. Entonces, podríamos concluir que el software que usa este municipio es adecuado para sí. Ya, vale. Sí. Correcto. Bueno, alcalde, y la otra pregunta, antes de dar mi opinión, tengo que estudiar bien, pero ya tengo una opinión formada, porque segunda auditoría externa que me toca, cuando fui concejal también me tocó revisar una auditoría. La otra pregunta es, se me fue la consulta. Bueno, voy a emitir mi opinión. Lo que le interesa a la comunidad y por qué nació esta presión de auditoría es porque aquí se estaba robando en la administración anterior. Aunque suene duro decirlo, ¿no? Que aquí el alcalde anterior están robando, que hay miles de millones de pesos en deuda. Entonces la pregunta es, ¿esta auditoría permite afirmar algo como eso? ¿O atisbar, o que nosotros podamos pedir a la Contraloría que investigue algo particular donde se sospechó que hubo un desfalco, algo así? O sea, de acuerdo a los procesos y los procedimientos internos, o sea, para que exista tal situación deben darse muchas condiciones, ¿ya? Y pasar por muchas manos.
para que exista un proceso así como señalan ustedes de desfalco y esas cosas. Eso no, No ocurre. ¿ya? Sí existen debilidades de procedimientos que afectan a lo mejor en alguna toma de decisiones y los recursos llegan y se destinan. Y lo otro, te hice la pregunta, la deuda. Podemos decir que nosotros tenemos una deuda, no sé, como algunos municipios de 5.000 millones, 20.000 millones. No, o sea, de acuerdo al estado financiero eso no se ve reflejado. Ya, o sea, no tenemos ese problema. No. Ya, o sea, está despejado las principales preocupaciones de la comunidad. Sí, correcto. Bueno, yo diría, alcalde, de acuerdo a mi experiencia anterior, que yo diría que en general se ajusta al requerimiento de Contraloría, se ajusta también a lo que tenemos como software del control. Lo que no hay robo tampoco, desfalco, no podemos concluir eso, que ameritara, ¿no es cierto?, que nosotros tomáramos decisión de pedir a Contraloría una investigación respecto a este documento. Eso entiendo yo, pero hay que revisarlo. Lo que más me preocupa, alcalde, tiene que ver con la falta de inventario en la bodega municipal. Eso me parece no de la mayor gravedad, pero sí de la mayor preocupación, porque sabemos que se mueven una cantidad importante de bienes ahí. Yo creo que eso es algo urgente, es lo que me queda como algo importante que nosotros tenemos de pedirle al alcalde que esto se haga lo antes posible. A lo mejor ya se hizo, desconozco. Y me parece súper extraño que no tenga inventario de la bodega municipal. Eso no me lo explico. Yo creo que, no sé, ahí... Yo creo que es lo que más me complica a mí. Muchas gracias, alcalde. No sé si hay alguien más. Sí, yo quiero complementar algunas cositas. La verdad es que la auditoría, desde el momento en que fue solicitada, no fue en busca de un punitivismo. O sea, yo creo que hay una exacerbación del lenguaje que en realidad sí, como concejales, nosotros a través de la Ley Orgánica Municipal, está expresamente señalado, tenemos la atribución, ¿no es cierto?, de solicitar una auditoría financiera a la administración anterior en particular, y para ello contamos con 120 días, habiendo sido solicitado en múltiples ocasiones, ¿no es cierto? Tuvimos que solicitar una jornada extraordinaria para poder tomar el acuerdo. Yo recuerdo que eso fue firmado por algunos colegas, ¿no es cierto?, con la necesidad y la urgencia de poder acceder a esta auditoría. No recuerdo a nadie en este consejo haber hablado de la palabra robo. No recuerdo a alguien haber dicho la palabra robo, entonces yo no sé de dónde el concejal Durán se afirma para... Las redes sociales, concejal, eso para decía decir la robo. gente, eso decía la gente. Ah, pero yo entendía que usted estaba hablando de este consejo municipal. Hice mi grabación, así que yo dije de la comunidad. De la comunidad, perfecto, ya. Es lo que decía, que aquí Sí, bueno, en las redes sociales se dicen muchísimas cosas, no necesariamente van a ser verdaderas ni falsas, sí. Lo importante sí es tener claridad de que se realizó de buena manera esta auditoría. A mí, en lo personal y en lo particular, no puedo emitir una opinión, ya a priori como el concejal Durán, porque si mal no entiendo, esto se nos envió a nosotros y esto me lo dice inmediatamente, esto se nos envió hace 1 hora. O sea, hace 1 hora nosotros tenemos los documentos y es la hora que estamos sentados aquí en este consejo. Mal podríamos haber revisado los números, ¿no es cierto?, sobre todo cuando están obviamente en un lenguaje que para algunos es un poco críptico y vamos a requerir de asesoría para poder darle una revisión, digerirlo. En lo personal, yo no puedo emitir una opinión y decir aquí está todo bien, ¿no es cierto? Por cierto, me quedo con su apreciación. Me quedo también con la preocupación de que no existió facilidades para acceder a ciertas áreas, ¿no es cierto? Y eso obviamente dificulta generar una opinión. Es decir, usted no puede generar una opinión y lo manifiesta expresamente sobre ciertas áreas del presupuesto. Entonces, difícilmente podríamos decir que esta auditoría nos arroja un panorama, ¿no es cierto?, luz verde, y nos dice aquí está todo bien, aquí no ha pasado nada, porque nuestro auditor viene aquí a decirnos que él no tuvo acceso a ciertas áreas que le permitan poder decir está todo bien. Es más, dice, no omitirá opinión. Entonces yo entiendo la necesidad que tiene el concejal Durán, ¿no es cierto?, de olvidar estos episodios, pero creo que es importante ahora entrar en un proceso de estudio, de revisión. Nosotros ahora ya tenemos los insumos y con esos insumos vamos a poder emitir una opinión más adelante de manera un poco más categórica. Ahora, me parece preocupante
y vuelvo a insistirlo, presidente, que lleguemos a este consejo y se nos entregue, entrando en el consejo, aproximadamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 documentos con aproximadamente cada uno unas 30 páginas por lo menos, ¿no es cierto? O sea, estamos hablando de aproximadamente 300 páginas que es imposible que las podamos leer antes de poder... entonces, emitir una opinión en este momento es imposible. Yo, más que todo, agradecerle por el trabajo que ustedes realizaron y me gustaría poder conversar en algún momento en privado también para poder dilucidar ciertas cosas. Muchas gracias. Esa es la idea justamente hoy día de entregar este informe y bueno, ahora cada uno analizará y de ahí tendremos que ver de qué forma. Así que yo creo que, concejal Landini, usted está repitiendo lo que nosotros ya estábamos, lo que teníamos que hacer, ¿no? Y ahora cada uno se verá analizando y tendremos alguna reunión con nuestro equipo después para ver cada punto, pero lo que venía acá del don Ítalo Bravo era hacer una presentación de la auditoría y ahora nosotros vemos lo que hacer, porque esto no es la última palabra, aquí para algo escuchamos, hicimos todo lo que corresponde nosotros, lo que dice el compromiso que teníamos, y ahora veremos nosotros lo que tenemos que hacer después. Así Alcalde. Que, sí. Gracias, alcalde. Bueno, yo recién me estoy enterando y es primera vez que asisto a una auditoría, por lo tanto, una vez ya teniendo la información y como la entregó y la expuso el expositor acá, voy a analizarla. Así que no puedo tampoco dar una opinión categórica respecto a la auditoría. Muchas gracias, concejal. Bueno, con esto daremos por concluido esta presentación. Muchas gracias, don Ítalo Bravo, a su equipo. Y nosotros después tendremos que ir acá de acuerdo a la información que nos entregaron. Muchas gracias. Gracias a ustedes por haberme escuchado. Bueno, si tienen dudas, consultas, lo pueden hacer llegar por correo electrónico y ahí resolveremos las inquietudes que les nazcan después del proceso. ¿Ya? Listo. Buen día, gracias. Gracias. No. ¿Su correo electrónico? Y Bravo, ¿Ya? M de Muñoz, @fortunato.cl. Bravo Fortunato. Permiso. Vamos a seguir entonces nosotros con el consejo. Vamos a pasar al punto 3 de la tabla. Informar al consejo sobre el proceso de renovación del directorio y vigencia de la Corporación Cultural de Villarrica. Esto lo va a explicar don Israel Carrasco. No, él lo va a explicar. Sí. Todavía no lo creamos, estamos viéndolo. No, si están todos renunciados. Sí, bueno, el propósito de incorporar este punto en la tabla es porque hemos venido participando de varias reuniones con la intención de poder renovar la vigencia y con ello reactivar, por así decir, el funcionamiento de la Corporación Cultural de la Comuna de Villarrica. Ustedes saben que se formó hace un tiempo atrás, existió un último directorio vigente hasta agosto del año pasado, conformado por 7 miembros. Uno de los miembros es el alcalde por derecho propio, quien preside este directorio. Luego se eligen 4 miembros en la asamblea respectiva de socios que tiene esta corporación y el consejo propone 2 nombres para el directorio. Entonces nosotros hemos tomado la decisión de reactivar este proceso para poder darle una nueva vigencia a la corporación cultural y que pueda volver a funcionar como tal. Entonces, en ese entendido es que se informa a este consejo este inicio, por lo cual corresponde la próxima sesión que se practique proponer estos 2 nombres que van a ser parte del directorio de esta corporación. La corporación tiene estatutos que están vigentes desde el año 2014 aproximadamente, 2013 más bien,
conformada, también tiene una modificación del año 2015, nosotros lo hemos analizado, lo hemos revisado, y esa es la forma en la cual está compuesta, por lo menos el órgano principal, por así decirlo, que es el directorio. Se compone por 7 miembros y 2 de los cuales tienen que ser nombrados por este consejo para que formen su totalidad. ¿Eso lo propone el alcalde, esos 2 miembros? El consejo. El consejo es el que va a proponer. Son 2 miembros y para eso estamos informando en esta oportunidad el inicio de este proceso, para que de aquí a la próxima sesión ya puedan, sí, por el 28 puedan elegirse esas 2 personas. El consejo. ¿Y algún criterio escrito respecto La única observación que tienen los estatutos es que no debe haber sido condenado por un crimen o simple delito a lo menos los 10 años anteriores. Lo demás es lo que se decide. Son 7. ¿Y cómo se eligen? El alcalde por derecho propio ocupa un cupo, 2 que van a salir de este consejo y 4 que salen de la Asamblea General de Socios. ¿Y eso se eligió ya? No, esa asamblea se va a realizar los primeros días de marzo. Eso Claro, estamos porque convocando. socio, porque yo voy a proponer, no sé, a Paul Coster, a lo mejor es socio ya, ¿no? Sí, pero se puede igual. No hay una Él es socio. claro, no existe una limitación en ese sentido. O sea, pueden ser miembros del directorio cualquiera propuesto. Ya, no, me queda claro. La única limitación no haber sido condenado. Presidente, dado que existe una comisión de cultura y educación, creo que sería pertinente que pudiéramos sesionar para conversar y traer los nombres y consensuarlos, por cierto, de manera que no lleguemos a esta sala. Pero eso lo puede hacer La comisión. Por sí. eso digo, que en la comisión podemos citar una sesión, de manera que lleguen las propuestas y que esas propuestas sean consensuadas en dicho espacio y que vengamos a este lugar, digamos, a ratificar más que a hacer un debate. Para ganar tiempo. Eso sería. Bien, eso es. No sé si no hay alguna otra duda o consulta. Es solamente informar este proceso. Yo voy a tener que ausentar unos minutos porque viene la directora nacional de la JUNAE. Tengo que saludarla y voy a dejar al concejal Beltrán para que presida la reunión. Gracias, Ya, alcalde. Gracias. Alcalde subrogante. Sí, sí. Yo quería seguir, concejal o alcalde subrogante, no sé cómo se debe decirle. No, concejal, no, por favor, colega. Me parece súper bueno que se reactive la corporación, o sea, es decir que en realidad es una herramienta, un instrumento que nos va a permitir poder apalancar recursos que hoy día no tenemos y darle una gobernanza al espacio del mundo cultural. Me alegro que esta administración quiera revivir un directorio, ¿no es cierto?, de una corporación que se creó con una afiliada muy bonita, ¿no es cierto?, que hizo participar a la ciudadanía, pero que el alcalde pasado finalmente terminó por ahogarla. Y me parece que hay muy buenos referentes en la comunidad que podrían participar hoy día del mundo de la cultura. Del mundo de la cultura, y además creo que es un espacio para que los benefactores de la ciudad, digamos, aquellas personas que les gustaría hacer filantropía, puedan tener algún tipo de participación, porque, digamos, la finalidad de este directorio, como digo, es más bien generar propuestas, pero sobre todo apalancar recursos, que son escasos para el tema de cultura siempre. Sí, exacto, la corporación tiene esa posibilidad de apalancar mayores recursos en comparación con lo que podríamos hacer solo de forma autónoma como municipalidad. Si alguien tiene más opiniones respecto al punto que estábamos viendo sobre la Corporación Cultural, colega Mora. La verdad, las cosas, yo estuve en la corporación, no fui miembro de la corporación, pero si se hizo fue porque hubo problemas complicados. Entonces, al final, Dios quiera no pase lo mismo, pero la corporación cultural tenía fines que eran aumentar la participación justamente en la cultura, y es lo que en el fondo en cierto tiempo se dejó de ser
se transformó en algo elitista y que no iba de acuerdo a los principios que perseguíamos. Es más, quienes pidieron se elimine o se haga algo, la gente poco más dominaba el tema, era la misma ciudadanía. No era que el alcalde o el consejo en ese entonces pidiera que se disuelva, sino que la ciudadanía empezó a manifestarse muy en contra y por la poca participación que se tenía y por el tema elitista que había. Es más, había que algunas veces pedirle permiso a ellos para poder ocupar las dependencias y eso no era propio, porque es una dependencia municipal. Y si se forma una corporación es para que se administre, se lleve, se hagan obras y todo, pero siempre en el entendido que es una dependencia municipal y son organizaciones municipales las que deben ahí estar funcionando. Eso nomás. Presidente. Adelante, colega. Tengo una duda porque aquí se habla de renovación de la directiva. Solamente renovación, no es formar una nueva corporación. No. La corporación está conformada, lo que pasa es que no tiene su directorio vigente. Vigente, eso sí, es solamente. Es otorgar vigencia y obviamente, eventualmente renovarlo, el directorio. Correcto. ¿Y esto para cuándo sería...? Para que vuelva a tener su personalidad jurídica y pueda funcionar como tal, la propuesta del Consejo debe salir el próximo Consejo, que va a ser el 28. El 28. Y la Asamblea se está programando para los primeros días de marzo. Correcto. Sí, yo Gracias. La conversación que tuve con algunos miembros del ex, digamos, directorio, era que el alcalde se negaba a participar de las reuniones, y si el alcalde no participa, digamos, no tiene ningún tipo de validez, o si el presidente de la corporación no firma los documentos, digamos, dejan de tener ninguna validez legal, porque él es el representante legal. Entonces, en estricto rigor, si el alcalde decide dejar de participar de la corporación, la mata porque la congela, no permite, o sea, ahí se puede generar un diálogo de sordos, digamos, que no sale hacia ningún lado. Y lo importante sí es que hoy día eso no suceda, o sea, elijamos un buen directorio y que el alcalde participe activamente, pues eso es lo... Exactamente. Israel, yo consultar lo último, los proyectos que alguna vez fueron ejecutados, fueron rendidos ya de parte de la corporación. Yo entiendo que eso también se está esperando en algún momento, ¿no? Me entiendo que sí, hemos ahí consultado. Lo que pasa es que desde que dejó de funcionar esta corporación, de cierta manera hubo un distanciamiento tremendo entre el municipio y el miembro del directorio. Por lo tanto, llevamos trabajando más o menos un año en que hay que recuperar información. Costó un poco poder tener el registro de socios. Entonces, una vez que ya esté conformado este directorio, ya con vigencia, tendrá que hacerse cargo del pasado también reciente de esta corporación. Es decir, ver cómo está su tesorería, ver cómo, sanear el registro de socios, porque probablemente hay socios que ya no cumplen con los requisitos o que ya no desean participar, y ver también las rendiciones, porque nosotros tenemos que tener para la corporación un DICOM impecable para así poder postular a fondos y poder obtener recursos externos de algún ministerio sectorial. Una consulta, ¿cuál es el estatus jurídico que tiene esto? ¿Es como una entidad público-privada? ¿En qué calidad va el alcalde? Entonces, a lo mejor, si me puede explicar. La corporación es una persona jurídica distinta del municipio que está vinculada porque participa el alcalde como tal. O sea, si bien tiene sus estatutos que son... ¿Pero bajo qué ley Son de corporaciones. De ¿sí? Corporaciones o fundaciones. Código civil. Exacto. Tienen unos estatutos tipo, tienen un par de normas específicas por tratarse de lo cultural, pero en general es una persona jurídica distinta del municipio. Ahora está vinculada al municipio porque el alcalde es su presidente. Por lo tanto, también ahí van a haber fondos públicos, por así, involucrados, porque en algún momento va a haber alguna subvención que va a proporcionar el municipio a la corporación, normalmente para algunos fines básicos. También las corporaciones hoy día están siendo reguladas, por así decirlo, por la Contraloría. También ha dado pautas y criterios para el funcionamiento, para sus contrataciones. O sea,
es casi como la municipalidad, por así decirlo. O sea, no obstante ser una persona Oye, jurídica, y lo otro que yo creo que es bueno... fondo, eso es lo importante, que haya un control tanto del municipio hacia la corporación, que va a tener que hacerlo, pero también eventualmente hay un control de la Contraloría propiamente tal en algunos aspectos, incluso transparencia. O sea, va a haber información que va a tener que publicar esta corporación, va a tener que tener un portal de transparencia, así que hay harto control externo. ¿Están sujetos a las leyes y normas de probidad administrativa, ¿no es cierto, los miembros del directorio? No, los miembros del directorio se rigen por los estatutos. Sí, pero en estricto rigor, al ser una corporación municipal, por decirlo, un miembro de la corporación tiene una empresa de sonido, ¿ya? Resulta que la empresa de sonido presta su servicio y la corporación misma contrata a la empresa de sonido. Eso es posible, o sea, en términos estrictos, eso no se puede, digamos, municipalmente no se puede. O sea, los estatutos reglan los requisitos y la forma en que va a funcionar, o sea, regla todo, las asambleas, la calidad de socio, el directorio. Sí, se los puedo hacer llegar. Sí, perdón, Israel. Yo sé que ahora las corporaciones, tú lo mencionaste, tienen que cumplir con el tema de la ley de transparencia, por lo tanto, tienen que efectivamente, al igual como publica la municipalidad, todo lo relacionado con transparencia, ya, la corporación funciona exactamente igual, tiene que tener el mismo requisito para entregar la información con las mismas exigencias de plazos, y es igual que la municipalidad y los servicios públicos en general, el tema de las corporaciones. Ahora, estas corporaciones municipales, la persona jurídica se tramitó en su momento a través de la Subdere, porque ahí hay un registro también ahí de la Subdere para las corporaciones. Por eso que la Contraloría igual tiene injerencia en poder revisar, sobre todo cuando son recursos municipales que se están entregando a la corporación. Aumentaron las exigencias, a raíz de lo que ha ocurrido en otras comunas, estos últimos 2 años aumentaron muchísimo las exigencias y controles legales respecto a las Condes, lo han hecho. Sí. Otra duda ahí, el alcalde siendo presidente del consejo, ¿cómo puede aprobar las subvenciones para la corporación? Sí, porque no se la aprueba a sí mismo, sino que la va a aprobar a una corporación que es distinta. Ya. Una persona... O sea, legalmente lo puede hacer. ¿Sí? Ahora, no solamente vota él. Ahora, quizás para un tema de transparencia o de evitar un conflicto de interés, por abstenerse en esa votación, pero van a haber 6 votos que puedan resultar a favor o en contra. Ya, okay, gracias. Ahora, lo beneficioso de esto, y que yo creo que también es bueno que se sepa, es que las empresas, por lo menos si Copec, por decir una cosa, quiere donar algo a la cultura, no se lo puede donar a la municipalidad, lo puede donar, pero no tiene ningún retributo tributario. Entonces, claro, y si le dona a la corporación, puede rebajar de sus impuestos la donación. Entonces, por eso que las grandes empresas donan a las corporaciones y no a los municipios. A mí me gustaría... Lo bueno que sería que podríamos apalancar recursos, como decía la concejala anterior, apalancar recursos importantes para cultura que no sean los gastos municipales. Eso. Presidente, con respecto al tema que plantea el concejal Mora, que me parece muy interesante, me gustaría proponer una moción. Que podamos solicitarle a nuestro asesor jurídico que por su intermedio, ¿no es cierto?, se elabore un informe sobre las vías de las donaciones, ¿no?, las formas en las que puede proceder legalmente una donación. Lo digo también porque también hacía noticia, ¿no es cierto?, el tema de las donaciones a nivel nacional, y no sería bonito que nuestra municipalidad apareciera en las noticias por nuestros espectáculos fabulosos, sino que por digamos, irregularidades o desprolijidades que pueden suceder, porque muchas veces hay cosas que pueden haber muy buenas intenciones, pero con procesos mal hechos, ¿no es cierto?, se generan dificultades. Entonces, de ahí que me gustaría solicitarle a nuestro asesor que pudiera informarnos, ¿no es cierto?, cuáles podrían ser las vías o un estudio jurídico con respecto al tema de la donación, de manera que nosotros también podamos de esa forma gestionar y poder apalancar recursos que
con los contactos que cada uno posee, porque todos nosotros tenemos una red de contacto y creo que sería posible poder generarlo. Comprender hasta dónde llegan las normas legales, ¿no es cierto? O sea, en qué momento eso puede configurar un cohecho, en qué momento es una... Todo eso tiene que estar sumamente claro, y la verdad en este momento yo no lo tengo tan claro como para poder emitir una opinión. Entonces me gustaría que pudiéramos... Yo podría hacerle llegar algún informe. Una minuta, de hecho, un informe. Me parece mucho que la página del Servicio de Impuestos Internos, cuando uno hace esas consultas frecuentes, alguna vez las revisamos, ley de donaciones o donaciones, despliega las analiza prácticamente todas. Pero si usted pudiera en algún momento, digamos, no es urgente, no es urgente, sino que nos pudiera exponer aquí en este consejo sobre esos mecanismos. Es que es una materia amplia. Nosotros, como asesoría jurídica, procuramos irnos más a lo acotado. Por eso, una exposición muy genérica, podríamos estar haciendo una cátedra de horas y horas, pero yo prefiero que las consultas que salgan del Consejo sean consultas más precisas, porque así aterrizamos un poco más. O sea, si usted quisiera preguntar, ¿es posible que esta donación bajo esta forma prospere? Nosotros podríamos entregar un informe al respecto. Ahora, cada donación, la corporación o los asesores de esta corporación van a tener que evaluar y decidir si es factible. Aquí tampoco va a ser llegar y recibir donaciones. No sé, o sea, es una moción. Si los concejales consideran o conocen el marco legal, jurídico y técnico para poder realizar las donaciones, fantástico. Si no las conocen y podemos generar esa moción... No, pero de todas formas yo creo que cuando disculpen, colega, yo quiero ordenar un poco el tema porque para que no se nos desordene, creo que ya lo teníamos casi cerrado, pero de todas formas surgen preguntas, entiendo yo que es normal, y espero que se puedan responder todas con el tiempo. ¿Y hay una solicitud de documento respecto al reglamento de funcionamiento de la corporación? Sí, respecto al tema de las donaciones, yo entiendo, bueno, hay una ley de donaciones. El Servicio de Impuestos Internos también tiene cierta regulación respecto al tema, sobre todo por el tema impositivo, pero de todas formas que quizás contestando se puede hacer un compendio para que el concejal Raúl Landini, que ha solicitado el documento también, o información al respecto también pueda ser respondido. Sergio. Sí, al final es como claro. Si la frutería Chico Veneno quiere donar, aterricemos las donaciones nosotros acá de Villarrica, y si él dona 100.000 pesos en fruta, esa factura de donación pasa a gasto de su empresa. Listo. Y se le rebaja de los gastos de su contabilidad. Entonces así hay un incentivo para que las empresas donen la cultura. Él quiere decir ya, oiga, pucha, quiero aportar porque van a venir los charros lumacos a cantarle a la gente. Ya, aporta. Pero ese aporte él lo puede rebajar de las utilidades que tiene en su renta. Es eso. Entonces hay un incentivo a que puedan donar para ampliar la cultura. Es eso nada más. Ya, entonces, queda en acta las solicitudes que se realizaron. Muchas gracias. ¿Y Hostal dónde mora? Sí, bueno, sin más que agregar el punto, opiniones de colegas, no sé si hay una fecha ya para la reunión de comisión. Necesito conversarlo con la concejala, que es miembro de la comisión y no está presente, entonces... Me parece que está con licencia. Está con licencia. Ya, pasamos entonces al cuarto punto, respecto a la toma de acuerdo de modificación presupuestaria municipal, número 2 del año en curso. Por favor, estimado. Buenos días, señor presidente, concejales, director, secretario, bienvenido de sus vacaciones. Bueno, la modificación número 2 del presente año, la verdad que es súper cortita, es precisa, son 18.501.000 pesos los que estamos ajustando en el presupuesto. Dentro de ello ahí se está suplementando, bueno, ya se ha gastado, pero se está suplementando en emergencia en alimentos 3 millones de pesos, porque ya hemos gastado como más de 1 millón de pesos en eso, producto de la ayuda que se han realizado de parte del municipio. Tenemos un ajuste también por 5 millones por el tema del festival del teatro, que se está cambiando de cuenta.
un tablero que se está adquiriendo también en el gimnasio. Tablero el que marca el marcador, sí, electrónico, sí. Y por un aporte que nosotros se había aprobado el año pasado, alrededor de 15 millones el SAF, ¿ya? Y quedaba un saldo por pagar, porque eso viene del proyecto, de arrastre, y faltaba incorporar en el presupuesto esos 4,3 millones, que es un estado pago que falta, que es parte de los 15 millones que se habían aprobado ya del año pasado como suplemento para el tema de los baños, no sé si recuerdan. Eso es todo lo que se está ajustando acá. Sí, comenzamos con los colegas, si alguien tiene alguna duda o manifiesta alguna consulta al respecto. Víctor, concejal Landini. A mí me parece que está bastante clarito. Aquí hay un ajuste del Festival a Todo Teatro. Pero sí me parece un poco exagerado estos 4,5 millones para un tablero de gimnasio. Ah, el sí, tablero electrónico, sí, que no, está. No es donde uno... No. Un marcador, ya. Ah, perfecto. 4,5 millones. Vamos, tiene que ser algo apoteósico, parece, ¿no? ¿De qué características estamos hablando? No, el sale como 3,9 millones por ahí. Lo que están, en todo caso, una licitación que se está haciendo. Generalmente se le incorpora un poco más por si hay más oferentes o de repente no cumplen entonces siempre. Pero las características no las tengo en este minuto, pero me imagino que es de la misma que está actualmente, porque el que está presentando fallas hace bastante tiempo. Que se apaga, no se lo pueden configurar, no sé qué pasó, pero la verdad que ya no. Le cuenta gol al equipo. Sí. Contrario. Hay discusiones y todo. Sí, seguramente se echó a perder de esa forma. Bueno, si le pegan pelotazos, hay que poner una protección, un acrílico, algo que lo proteja. De todas maneras, esto es una licitación. Esto va Sí, por ese monto de licitación. Ya, sí. Sí, pasamos, colega Sergio Mora. Pasamos a... ¿Tienes alguna aprensión? ¿Ibas a manifestar? Sí. Colega Hermes Medina. No, está bien, ¿Sí? está bien. Ya. A votación entonces, secretario, por favor. Concejal Durán. Apruebo. Concejal Landini. Sí, voy a aprobar. Concejal Medina. Sí, apruebo. Concejal Mora. Apruebo. Señor presidente. Sí, apruebo. Aprobado. Oka, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Tenemos correspondencia? Antes de pasar a los varios. Sí, tenemos el memorando número 22 del director de Medio Ambiente, Soy Ornato. Pino. Solicita la extracción de un árbol, una conífera de gran envergadura. Esto lo solicita la señora María Martínez Esquierre. Indica que con el viento puede caer sobre su casa, el que se encuentra emplazada frente a su propiedad en calle General Urrutia, 334 de Villarrica. El encargado de la Dirección de Medio Ambiente, señor Sergio Manrique, realizó el informe al respecto. Dicha especie arbórea no es nativo, se encuentra sana con una altura aproximada de 15 metros, no se observa presencia de daños en su corteza, fisuras en su tronco, ni una inclinación significativa. Estéticamente bien informada en su crecimiento, con forma triangular que identifica las coníferas. Por lo anterior expuesto, se solicita tenga bien acoger la solicitud de extracción del pino, la cual se de cargo de la solicitante y en conformidad con lo establecido en el artículo 36, número 3 de la ordenanza ambiental, deberá, previo a la tala de la especie, donar a la municipalidad 2 especies de árboles nativas en compensación de la especie a extraer. Se adjuntan fotografías, eso es lo que indica el informe de la Dirección de Medio Ambiente de Sergio Ornato. Sí, quiero dejar en evidencia que aquí hay una especie de contradicción, porque si bien el director de Medio Ambiente y Aseo Ornato, Francisco Quesada, recomienda acoger la solicitud de extracción del pino, fíjense que el constructor civil profesional de Dirección de Medio Ambiente, Aseo Ornato, concluye lo opuesto.
Él dice, luego de la revisión en terreno y considerando que la especie se encuentra sana y significa un aporte ornamental a la ciudad, se sugiere no acoger la solicitud de extracción. ¿A qué le hacemos caso? Bueno, yo anticipo mi voto en contra, porque veo que efectivamente el árbol se encuentra en buenas condiciones, significa un aporte ornamental a la ciudad, y el hecho que si bien es una especie, ¿cómo le dicen?, exótica, no me parece que sea una razón para sacar todos los árboles que son muy bonitos que tenemos. Yo en mi casa tengo un pino ciprés que me da una sombra espectacular el verano y almorzamos con mi hijo y mi familia ahí. Somos muy felices con nuestro pino ciprés. Sí, lo otro es la afectación que puede haber en otros términos, pero de todas formas, claro, yo no lo digo como cliché, sino queda a nuestra conciencia la decisión, y yo también afirmo que entiendo que hay un análisis técnico, una visita a terreno y hay una recomendación de parte de quien estuvo en el lugar, sí, así que yo también concuerdo respecto a la recomendación técnica que se realiza, más allá de la decisión que se puede haber tomado. Sino. Da la idea que puede ser una persona ya adulta mayor y que tienen ciertos temores, de repente hacerle un cambio también a la visión que tiene en su casa misma no es malo, o sea, de verdad. Mi mamá en Liquiñi estuvo dando vuelta con como 2 años para que le botáramos un pino que estaba al frente porque se iba a caer. Claro, y algunas veces la gente adulta mayor tiene sus temores. Yo prefería votar. Yo voy a votar a prueba. Sí, es bueno que haya esta transparencia, ¿no? Yo como director probablemente habrá mandado mi opinión y lo técnico, bueno. Yo voy a votar a favor. Eso. Sí. Nuestro colega Hermes Medina. Es que me voy de vacaciones, entonces estoy medio... Ajá. La verdad es que está contradictoria las opiniones, ¿eh? Claro, por un lado dice que sí, por otro lado opina que no. Yo voy a rechazar. ¿Es a votación, secretario? Entonces, concejal Durán. Apruebo. Concejal Andini. Rechazo. Concejal Medina. Rechazo. Concejal Mora. Apruebo. Señor presidente. Rechazo. Se rechaza entonces el corte de árbol. No sé qué más que ni una señora. Le voy a decir, mire, esto son fotos. Rechazaron. Yo, mire, y Durán, somos buenos. Somos los buenos. No habiendo más correspondencia, entiendo. No, temporal tampoco. Muchas gracias, secretario. Entonces pasamos a los puntos varios. Comenzamos, concejal Durán. Sí, yo envié mis puntos varios por escrito, 8 puntos. Solo me voy a referir a uno que tiene que ver con reinsistir en solicitar al MIMBU la pronta respuesta a las observaciones de Contraloría respecto a la actualización del Plan Regulador Villarrica-Pucón, que ya llevamos 10 años. Sin esa subsanación no entra en vigencia el Plan Regulador de Villarrica, que fue aprobado el año 2012. Entonces, un temazo y el mismo tiene que hacerse cargo de levantar esas observaciones y que se apruebe ese plan intercomunal, digamos. Gracias. Yo entiendo que eso está en la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda. Podríamos hacer la consulta, creo que sería importante. Bueno, de todas formas, si lo manifiestas dentro de los puntos varios... Ya, perfecto. ¿Ese era el que querías destacar? Ya, perfecto. Concejal Raúl Andini.
Gracias, presidente. Bueno, yo quiero manifestar en primera instancia que me queda la completa nebulosa con respecto de lo que fue esa presentación de esta auditoría financiera. La verdad no me queda claro si es que efectivamente existen irregularidades en las cifras contables, ¿no es cierto? Dado que el auditor aquí en situ nos señala que tuvo dificultad para acceder a cifras que no son menores. Estamos hablando de cifras que eran de 1.000 millones de pesos, de 600 millones de pesos, de 800 millones de pesos. Entonces, la verdad es que yo siento que vamos a tener que entrar en un proceso de revisión. Por mi parte, me tomo la libertad de poder incluso hacer una presentación a Contraloría para que ellos se pronuncien con respecto a estas cifras a las cuales no pueden acceder. Me imagino que a un auditor privado se le pudo impedir, ¿no es cierto?, el acceso o existieron dificultades para que pudiera acceder, ¿no es cierto? Por otra parte, me quedó la sensación de que en algún momento entre el auditor y el director de control hubo controversias. Él señala que la presentación no se pudo llevar a cabo, ¿no es cierto?, a tiempo, como decía el contrato. Se demoró 1 año en llegar la presentación a este Consejo Municipal, dado que existían discrepancias con respecto a observaciones categóricas. A mí me gustaría saber cuáles son esas observaciones categóricas porque no quedan claras. Y si el auditor lo plantea aquí frente a todo el Consejo, me parece que es preocupante al menos. En ese sentido, creo que para poder darle transparencia y tranquilidad a la ciudadanía es importante que sea Contraloría quien finalmente termine pronunciándose con respecto de estas cifras que nos arroja esta auditoría financiera. Presidente, también quiero señalarle que junto a comunidades y organizaciones del sector de Huincacara hemos presentado un recurso de protección, el cual ha sido acogido en plenitud y se ha dado también al lugar a la orden de no innovar, que versa sobre la paralización de una faena extractiva de un predio de aproximadamente 10 hectáreas en el kilómetro 7, Huincacara, el cual evidentemente no cuenta con los permisos apropiados. Se ha además enviado funcionarios municipales. Entiendo que la municipalidad ha realizado cierto esfuerzo, pero aún así siguen avanzando las faenas. Y, presidente, quiero decirle, la extracción ilegal de arios es un problema gravísimo en nuestra comuna. Si nosotros hacemos una proyección sencilla de un predio de 6 hectáreas, y hablamos de una extracción de 2 metros, ¿no es cierto?, tenemos aproximadamente 120.000 cubos de material. Si esos 120.000 cubos, ¿no es cierto?, los que aproximadamente se venden entre 24.000 y 25.000 pesos, estamos hablando de cerca de 500 millones de pesos en impuestos que se estarían evadiendo con estas extracciones ilegales. Y esta extracción puede suceder en 1 o 2 años, ¿no es cierto?, con ese dinero nosotros podríamos estar construyendo carreteras, podríamos estar haciendo hospitales, podríamos estar mejorando la situación de las ayudas sociales. Es decir, nadie puede saltarse en estricto rigor lo que son los pagos de los impuestos y es una responsabilidad gigantesca. Además, las extracciones de ario por lo general terminan convertidas en vertederos que afectan seriamente, ¿no es cierto?, el funcionamiento del medio ambiente. Todo dentro de una irregularidad que se genera por la no fiscalización adecuada. Es por esto que espero que sea la justicia quien pueda sancionar, ¿no es cierto?, y si existen los antecedentes de delitos ambientales, también estos sean derivados al Tribunal Ambiental de Valdivia, y así también, ¿no es cierto?, al Ministerio Público si es que existe algún tipo de delito asociado a fraude al fisco o evasión de pago de impuestos. Y creo que es hora de tomarle el peso a lo que significa la extracción de ario, es hora de tomarle el peso tanto medioambientalmente como puede significar, ¿no es cierto?, como detrimento a nuestro patrimonio fiscal. Así que agradezco el espacio. Tengo otros varios que los voy a enviar por correo electrónico, pero esos eran los que quería dejar en constancia aquí en el Consejo. Ahora, también quiero señalar finalmente que con este recurso de protección no se busca un ánimo persecutor contra la municipalidad ni contra el alcalde, sino que lo que se busca es una colaboración efectivamente para poder esclarecer la situación de esta extracción, que, claro, nosotros podemos decir, detrás de una extracción de cualquier índole, ¿no es cierto?, existe una familia, existe gente que trabaja, efectivamente, sí, existen personas que trabajan, pero la gente tiene que entender también que no puede ganarse la vida a costa de, ¿no es cierto?, la destrucción del medio ambiente y mucho menos sin los permisos apropiados, porque obviamente ello constituye una violación de las leyes y si estamos viviendo en un Estado de Derecho es porque tenemos que todos respetar las leyes. Eso, muchas gracias. Gracias, concejal Raúl Landini.
Concejal Hermes Medina. Gracias, presidente. Bueno, yo quiero hacer un llamado a los vecinos de nuestra comuna, tanto de Ñancul, de Villarrica, de Licanray, que no saquen los escombros a la calle. Ayer me encontré en el sector de Ñancul con un montón de escombros de una construcción que se está realizando. Entonces, y más encima en una plazoleta, donde juegan niños y hay elementos de maderas con clavos. Entonces, es muy peligroso. En la plazoleta. Sí, sí, correcto. Al frente. No, en la plazoleta. Dejaron los escombros en la plazoleta. Bueno, fueron sancionados. Entonces le hago un llamado a los vecinos que no tiren los escombros en la calle, que se inscriban en el municipio para que los puedan retirar y así evitar problemas y ser sancionados. Lo otro, referente al cambio de calle en Héctor Wagner y en Catedral, también hacer un llamado a los vecinos. Mucha gente está entrando en contra del tránsito, se han congestionado otras calles debido al cambio de tránsito, pero que tengan cuidado. La calle Wagner cambió de sentido de oeste a este y la calle Catedral cambió de sentido de este a oeste. Por lo tanto, que tengan cuidado. Eso sería, presidente, por el momento. Muchas gracias, Hermes. Concejal Sergio Mora. Ahorro mis puntos varios, me den como 50 minutos. Gracias. Sí, bueno, yo voy a finalizar solamente con un par de puntos que creo importantes también traer a colación en este espacio. Entiendo que el tema de la mantención de los puentes ha sido recurrente. Incluso tuvimos durante la semana un episodio en que algunos colegas, como Raúl Landini, en mi caso también, solicitamos el apoyo de la Seremía del Ministerio de Obras Públicas, que se hiciera presente en el caso de la situación del puente Willy Bilún. Pero así como el puente Willy Bilún, hay muchos otros también puentes en condiciones probablemente de máxima vulnerabilidad y riesgo, sobre todo para quienes cruzan por estos lugares de infraestructura pública. No digo poniendo en riesgo la vida, pero creo que estamos a pocos pasos de que las situaciones se puedan agravar mucho más. Así que dejar en acta, alcalde, la solicitud, o sea, secretario, la solicitud para que nuestro alcalde pueda oficiar a el Ministerio de Obras Públicas, a la Seremía, a nuestro Seremi Patricio Poza, para que se puedan abordar estos puntos respecto al tema de la mantención de los puentes. No solamente en ese caso, sino también en el puente, bueno, no solamente en el caso de los puentes en sectores rurales o caminos enrolados por el MOP, vialidad, sino también por el puente Carimán en el sector de Licanray. Creo que es un puente que está en condiciones, yo diría, informes técnicos en todo caso lo respaldan, muy malas condiciones, y creo que más allá de esperar a que suceda algo para repararlo, tenemos que actuar con mayor premura para abordar ese tema y evitar algún accidente que puede ser grave, ¿ya? Está ese punto. Yo quiero reforzar también lo que nombró Hermes Medina respecto a la antigua bidireccionalidad en las calles Wagner y calle Catedral, que ahora solamente representan una vía cada una, y eso también, que más allá de la atención que pueda tener el conductor respecto a la dirección actual de las calles, se pueda reforzar también desde nuestro Departamento de Transporte y Tránsito, para que la gente pueda conocer con mayor difusión o a través de la tarea comunicativa, publicidad, que estas calles han cambiado ya su antigua bidireccionalidad y se han transformado solamente en calles unidireccionales, porque claro, podemos solamente decir la gente no hace caso, pero claro, es una costumbre. Yo en algún momento tengo que pasar por esas calles y claro, hay mucha gente, como dice, que va contra el tránsito, pero es probablemente porque ha faltado también, creo, difusión en ese sentido. Por ahí solamente vi un mapa, un planito donde aparecía el tema de recorrido actual,
pero creo que tenemos que hacerlo más intensivo, incluso aquí ocupar nuestra pantalla para mostrar esa transformación que hubo respecto al tránsito en Catedral y en calle Ernesto Wagner. Son calles muy utilizadas, no son ejes estructurantes de la comuna, pero sí son calles importantes y de emergencia, sobre todo para quienes vivimos en la comuna y estamos muchas veces, tomamos una especie de atajo para saltarnos tanto taco. Es eso. Concejal Landini, si sí, presidente, por su intermedio, creo que me parece súper relevante lo que usted plantea y creo que sería bueno que nosotros como consejo diéramos una señal hoy día y pidiéramos un informe del estado de los puentes, ¿no?, a nuestro director de la Secretaría de Planificación y también en conjunto con el director de obra, que se nos pueda informar cuál es el estado actual, real de los puentes de la ciudad, porque esto de ir de uno en uno por las denuncias que se realizan en las redes sociales me parece que no es, me parece que hay algo sistémico. Están antiguos los puentes, pero eso hay que establecer técnicamente qué es lo que se requiere. Entonces les pido que podamos votar en la solicitud de un informe del estado de los puentes. Sí, yo solamente quiero hacer una salvedad respecto a ciertos puentes, especialmente los que están en peores condiciones. La mayoría son enrolados por vialidad. Entonces, claro, nosotros creo que podemos dejar en acta, yo preferiría que dejáramos en acta la solicitud hecha para que esto se solicite a la vialidad, porque finalmente también son ellos quienes nos van a decir cuál es el estado real de los o que el municipio pueda solicitar a vialidad o por los medios que estime conveniente, pero que se nos informe a este consejo del estado de los puentes de nuestra comuna. Solicito también se agregue el acta, secretario, por favor, la solicitud que estamos haciendo junto al concejal Landini. ¿Pero eso es necesario votarlo, secretario? Va como punto varios, o sea, el hecho de que haya como punto varios, nosotros todos los puntos varios terminan la sesión y se le envía a la unidad que corresponde. Okay. Sí. Entonces le va a llegar sí o sí a Sexno y al director de obra y al encargado camino, se lo vamos a mandar igual. Perfecto, muchas gracias por apoyar también la propuesta. Y solamente para finalizar, bueno, no es un secreto que las condiciones económicas, sobre todo del último verano, se han dejado manifiestas, especialmente en el mes de enero. Ha habido cierto cambio y probablemente una mejora también respecto a febrero en comparación con enero, sobre todo para el tema de las ventas, la actividad de artesanía, las visitas a lugares gastronómicos, hoteles, en fin. Pero claro, eso de alguna forma solamente es una sensación. Yo espero que durante marzo podamos tener, y lo voy a solicitar así también, para que quede en acta, secretario, una solicitud de evaluación respecto a la temporada de verano de enero y febrero, y la posibilidad también de reforzar, y es algo que en todo caso he conversado junto a Cristóbal Bravo y que de alguna forma también se ha manifestado favorablemente respecto a la importancia que va a tener la temporada baja, probablemente marzo, abril, mayo, ya cuando empiecen las primeras lluvias, se hace un poco más complejo el verano, o sea, digo la temporada de descanso como destino turístico, pero de todas formas que podamos jugarnos esa posibilidad durante esos meses que nombraba para compensar o equilibrar un poco la situación, especialmente que se vivió durante el mes de enero, que no fue la mejor, y pese a que hemos tenido un alza, como dije, en el mes de febrero para el tema turístico, probablemente no va a dar abasto para compensar la situación del primer mes del año. De todas formas, y esto es una cosa que he pedido en muchas ocasiones mientras he sido concejal, ya por 2 periodos, es una evaluación con los gremios, con los trabajadores y con los dueños también de algunas empresas relacionadas con el tema turístico. Eso, muchas gracias, secretario, Israel, a los concejales también, Jessica, y a quienes estuvieron también presentes durante la sesión. Muchas gracias.